Vamos a abrir la Biblia, acompáñame por favor, porque hoy vamos a comenzar a estudiar la carta de Pablo a los Efesios. Así que acompáñame ahí, Efesios 1. Vamos el día de hoy a estudiar estos primeros dos versículos que nos van a servir como una introducción a esta hermosa carta. Dice así, acompáñame a leer estos primeros dos versículos y luego hacemos una oración y luego nos arrancamos con esta meditación en su palabra. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, gracias porque nos das la oportunidad el día de hoy de comenzar esta carta, Señor, de comenzar a meditar en esta carta, en este testamento, en este testimonio que nos dejas por escrito de lo que tú nos quieres hablar, no solo el día de hoy, sino las siguientes semanas, y lo que quieres hacer y transformar en nuestra vida, Señor. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar esta carta. Y sabes, a veces pensamos en la Biblia como un conjunto de libros y eso es correcto, pero a veces tenemos que detenernos un momento para pensar de qué estamos hablando. Y estamos frente a una carta. Y bueno, en realidad un libro y una carta son dos cosas, son dos instrumentos distintos. Mira, un libro, bueno, pues es un trabajo que lleva más tiempo, más estructura, más pensamiento, una mayor extensión. Pero una carta normalmente es una carta breve, es una carta que va dirigido, está escrito por una persona que conoce a sus destinatarios. Bueno, a menos que seas mi tío Max, que ya creo que te he contado algunas veces. Bueno, el tío Max, mi tío, él vivía en Washington, en Estados Unidos, y cada cumpleaños me enviaba una postal o una carta. Pero lo que a mí me emocionaba era ver el sobre, y me gustaba ver su nombre escrito con su letra y mi nombre escrito en los sobres. Yo sé que esto de los sobres es del siglo pasado, yo lo sé. Yo sé que eso ya es viejo y muchos de ustedes quizás solo conocen los correos electrónicos, pero no hace mucho tiempo sucedía eso. Pero mi tío Max hacía algo muy chistoso. Él escribía las cartas primero y luego veía a quién se las mandaba. Nada más que como yo era el favorito, a mí sí me dedicaba a la carta. Bueno, en las cartas siempre hay un autor y hay un destinatario identificado. Y en las cartas siempre hay un propósito claro de qué se quiere decir y qué se quiere comunicar. Y eso, aunque a veces a ti y a mí nos parece un poco difícil comprender lo que Pablo quería decirnos en las cartas que él escribió, la verdad es que con un poco de tiempo y de meditación podemos entender lo que él quiere, lo que Dios quiso decirnos, lo que Dios quiere decirnos a través de esta carta. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, déjame ponerlo de esta manera, es como si el día de hoy recibimos un sobre, pero no vamos a abrir la carta, no sabemos todavía el contenido, ¿verdad? Digamos que el día de hoy vamos a recibir la carta y yo sé que suena un poco raro, pero vamos a centrarnos en ese sobre. Imagina el sobre, yo creo que todos hemos visto eso, hasta en un museo, los más jóvenes, pero una carta donde ves el nombre del autor, donde ves tu nombre, donde ves los domicilios, donde puedes ver los sellos postales. Porque siempre que recibes una carta es necesario pensar en quién te la está mandando, a quién se la está mandando, y el tiempo y las circunstancias alrededor de haber escrito esa carta. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, ¿quién escribe esta carta? Bueno, pues la escribe Pablo. Pablo, ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo, el apóstol. El que antes, importante recordar esto, el que antes había sido nada más y nada menos que el perseguidor de los cristianos.
Pablo, ese mismo Pablo que se convirtió en un apóstol, en un enviado, en un misionero, en un mensajero de Jesucristo, en un predicador del Evangelio. Vemos ahí que es este Pablo, este mismo Pablo el que está escribiendo esta carta. Ahora, Pablo no solo dice porque yo quiero, sino dice porque yo soy un representante, un embajador. Y esto no es por mí mismo, por eso dice, soy un enviado de Jesucristo. Y no solo nos explica eso, sino que dice que es por la voluntad de Dios. Quiere decir que no está por su voluntad. Bueno, no significa que esté a fuerza. Significa que no tuvo la iniciativa él, que si por él fuera, quizás él estaría en otras circunstancias. Probablemente seguiría persiguiendo cristianos y consintiendo la muerte de ellos. Y Pablo está reconociendo que si puede escribir esa carta y que si puede servir a Dios comunicando las buenas noticias del Evangelio es solo y exclusivamente por la voluntad de Dios. Así que podemos recordar a este mismo Pablo, podemos saber su llamado, podemos recordar que si tiene autoridad es porque Dios le ha dado esa autoridad. Ahora, déjame darte un dato curioso, ¿no? Así le llamamos en nuestra familia cuando vamos a entrar un poco a un tema, le llamamos dato curioso, ¿no? Entonces, en nuestra familia tenemos ese papel, algunos de nosotros, de dar los datos curiosos, ¿no? Entonces, aquí te va un dato curioso. Bueno, aunque no creas, algunos estudiosos han cuestionado si Pablo escribió o no esta carta. La verdad es que esta carta es una carta diferente a las que Pablo escribió. Tiene un vocabulario único, tiene unas oraciones más largas y complejas, tiene un mejor estilo que las demás cartas. Sin embargo, cuando las leemos y las comparamos con el demás contenido de lo que Pablo ha escrito, podemos encontrar con toda confianza esa coherencia con lo que Pablo ha enseñado durante todo su ministerio, la justificación por fe, por gracia y esta nueva vida y unión con Cristo. No solo eso, sino la historia y los padres de la iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, en diversos escritos que tenemos, y aunque es historia, y aunque sus libros no son inspirados por Dios, tenemos testimonios históricos donde estas personas pueden hacer constar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Además, déjame darte mi punto de vista, que no vale nada, pero y que tú puedes comprobar, ¿verdad? Si tú lees esta carta, te vas a dar cuenta que Pablo se acredita la autoría de esta carta. Así que podemos con confianza, lo menciono por honestidad, que algunas personas cuestionan esto, pero podemos con confianza mirar que Pablo es el autor de esta carta. ¿Y a quién se la dirige? Ya vimos aquí brevemente quién es el que la escribe, pero ¿a quién se la dirige? Ahora, aquí hay otro dato curioso porque dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y déjame darte otro dato curioso que es importante conocer y que resulta también que se ha cuestionado si la carta realmente fue escrita para los efesios o en realidad fue escrita para todos los creyentes de Asia Menor. Asia Menor, cuando leemos en la Biblia, se está refiriendo a este territorio que hoy conocemos con el nombre de Turquía. Entonces, ¿por qué doy estos datos curiosos? Bueno, porque es importante saberlos. Y es importante porque los manuscritos más antiguos que se han descubierto omiten la palabra Éfeso, en Éfeso. Es muy probable que Pablo escribió esta carta como mi tío Max. Pero no es que no pensara si era para su hermana, para el otro sobrino. No es así. Lo que pasa es que Pablo pensó en todos los creyentes de Turquía y de Asia Menor. Y entonces quería que esta carta fuera una carta circular, una carta general. Y que entonces cuando él mandara a alguien con esa carta a una iglesia en alguna población, cuando esa persona llegara a leerlas, recuerda que no tenían Biblias como nosotros, no todos tenían acceso a un documento escrito, sino llegaban con el rollo, se echaban un rollo, y entonces cuando llegaba el que iba a leer la carta y decía a los santos que están en Tlanepantla, en Atizapán,
en Cuautitlán, en Tutitlán. Estaba el espacio vacío para que entonces la persona que leyera la carta dijera a la comunidad, expresara, ubicara a la comunidad. Pero otra vez, lo que creemos y lo que vemos en esta carta no pone en duda ni la inspiración, ni la divinidad de esta carta, ni la utilidad para nuestros tiempos, para nosotros. Pablo la escribió, estamos convencidos de eso. La escribió Pablo para que circulara para varias iglesias. Pablo la escribió para dar una enseñanza general. Normalmente Pablo escribía sus cartas para resolver una duda o atender un problema. Bueno, en este caso no hay un conflicto, no hay una duda, simplemente Pablo está escribiendo esta carta circular, general, y lo que podemos ver es una vez más la providencia de Dios al proteger este escrito y al permitir que se conserve hasta el día de hoy, que podemos tú y yo estudiarla, leerla y aprender de ella. Así que, en un sentido contemporáneo, aunque es importante y estamos meditando en quién la escribió y para quién es, lo importante es que está ahí y que es palabra de Dios. Y significa entonces que esta carta es para nosotros, que ha trascendido la ubicación, la geografía y el tiempo, y ahora es para todo aquel que esté en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Dice Pablo ahí en el verso 1, en la segunda parte. ¿Cómo los califica o cómo los identifica? ¿Cómo qué? Como santos y fieles. Santos y fieles. Ahora, cuando habla Pablo de santos, no pienses en angelitos volando con aureolas doradas en el cielo, ¿verdad? A veces cuando pensamos en santos, pensamos en el niño más aplicado de la clase, que no hace ruido, que no tira nada, que no hace nada. No está hablando de eso. Mira, cuando Pablo dice en esta carta, santos, está hablando literalmente de alguien que ha sido separado. Como un cirujano que toma un bisturí y que entonces corta un tejido, abre, separa, quita. Esa es la idea de esta palabra. Es esta operación con la cual se quita algo, se aparta, se separa. O como un artesano, como un orfebre que está con el oro, con un mineral, y entonces está separando el oro de las impurezas para que quede algo puro. La idea entonces es separar. Ahora, esta palabra de santos implica algo territorial. Tiene que ver más con ubicación, con posición, que con cualidad. Y eso es una buena noticia, porque probablemente dices tú, pues mira, creo en Jesús, pero santo, pues solo que me ponga la máscara, ¿verdad? Pero ¿qué significa entonces? ¿A qué se está refiriendo? Le está diciendo ustedes que han sido separados, cortados, apartados, han sido cambiados de un territorio a otro territorio. Es esta idea que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas? No hace mucho estudiamos Levítico y antes el libro de Éxodo, donde estuvimos viendo todo lo que había, el mobiliario que había en el tabernáculo. Entonces, los utensilios eran apartados, separados, destinados para un uso especial. ¿Qué hacía a una mesa, a una taza distinta de otra taza de otro israelita que estaba en el campamento? ¿Qué hacía de diferencia? Ninguna, salvo que había sido ¿qué? Apartada, dedicada para un propósito. Así que lo que Pablo está haciendo es una construcción ingeniosa, porque les está diciendo que son apartados, no por sus cualidades, sino por que Cristo los ha reubicado en otra posición, en otro territorio. Pablo aplica esta palabra que se utiliza para objetos y cosas, la utiliza para personas, para gente común, para gente que ni siquiera, que en su mayoría no eran judíos,
sino que eran gentiles, que eran no judíos y que no conocían de Dios. Pablo está diciendo, ustedes están separados para Dios, y no por un mérito propio, sino por una decisión de Dios, así como Él también ha sido separado como apóstol y dedicado para ser este comunicador, este enviado de Jesucristo. Pero no solo dice santos, sino dice que fieles. Y no está hablando de una lealtad ciega. Está hablando de la fidelidad como un puente que sostiene el peso de lo que va pasando por encima de él. ¿Qué sostiene eso? Está hablando de esa fidelidad, de algo que permanece. Esta palabra de fiel se usaba para describir a un soldado que no desertaba en la batalla. Esta palabra se utilizaba para designar a alguien que, habiendo comprometido sus votos, permanecía en sus votos. Se había comprometido y no rompía sus votos, sino que permanece, es confiable, es fiel. Es alguien que permanece y que tiene, no solo ha sido apartado, sino que permanece aún en las circunstancias más complicadas. Ahora, yo sé que estás pensando, dices, esto no puede ser para mí, porque yo puedo ver mi vida y decir, pues no soy santo y no siempre soy fiel. Podemos ver en nosotros una tensión porque podemos identificar que eso es lo que nos ofrece Cristo. Pero lo que tú y yo experimentamos y a veces pensamos de nosotros mismos nos hace pensar que no lo somos y que no somos merecedores. ¿Cómo podemos mantener esa cualidad de ser santo y de permanecer en un mundo como en el que ahora vivimos? Bueno, Pablo nos va a hablar de eso en esta carta. No voy a dar toda la respuesta el día de hoy, porque la respuesta la vamos a encontrar en el desarrollo de todo este estudio a lo largo de esta carta a los Efesios. Pero déjame darte una pista, déjame darte una certeza. La respuesta está en el orden. Primero santos y luego fieles. La respuesta y la solución está en eso, en comprender que hemos sido arrancados de un territorio y de una posición para ser puestos, injertados en otra posición y en otro territorio. Primero somos apartados y luego tenemos que mantenernos en ese territorio, en ese lugar, en esa posición, en ese propósito. Claro, las inclinaciones y las tentaciones del alma, el dolor y el sufrimiento que enfrentamos todos los seres humanos a lo largo de toda nuestra vida nos llevan a pensar que somos todo menos santos. Y que a veces somos fieles, que no podemos ser fieles y permanecer en Cristo. Pero justo ese es el secreto. La ubicación. Ahora, ¿en dónde estamos? ¿Qué dice el texto? Los santos y fieles que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Es decir, que ahora somos transportados a una nueva esfera de existencia en la voluntad de Dios, en Cristo Jesús. Pero mira lo maravilloso de esto, en la ciudad en la que tú y yo vivimos. Así que Pablo no está hablando de ideales, ni de vidas ideales, sino que está hablándole a cristianos como tú y como yo, de carne y hueso, que vivimos en una ciudad, que vivimos en esta tierra, que por su gracia hemos recibido esta oportunidad de ser trasladados a una nueva ubicación. Y eso nos enfrenta a algo que va a desarrollar Pablo en toda esta carta. La realidad del mundo en el que vivimos, la realidad de nuestra fe en Jesús y en la identidad de quién ahora somos. Realidad e identidad. Realidad e identidad. Pablo está diciendo, ustedes viven bajo una nueva realidad y viven bajo una nueva identidad en Cristo, en la ciudad de donde vives, donde estamos, en este mundo pues.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en y que son fieles en Cristo Jesús. Y lo primero que hemos hecho, el primer punto que hemos visto ahora es los quiénes, ¿verdad? El autor y el destinatario, Pablo y los creyentes en Éfeso, en Asia Menor, y ahora los creyentes del Estado de México y de aquí, de Portland. Pero tenemos que analizar algo, porque vamos bien, estamos analizando cuidadosamente y con lupa ese sobre con esos datos. Pero ahora tenemos que ir a un segundo punto, y es las circunstancias, el contexto en el cual Pablo decide escribir esta carta, y las circunstancias, es decir, el contexto en la cual los ciudadanos creyentes en Cristo Jesús en Asia Menor están viviendo. Ahora quiero que me acompañes ahí, espero que tengas tu Biblia abierta en Efesios 1, pero quiero que me acompañes al capítulo 3. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, ¿qué dice? Prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Pablo no está en un balcón con la mirada al mar Mediterráneo en Éfeso o en Corinto, así, imagínate así el atardecer, su computadora, su café de especialidad, listo para escribir inspirado una carta. No. Está en la cárcel. Está en la cárcel. Fíjate lo que dice el capítulo 4, verso 1 de Efesios. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna. Está en la cárcel. Está en la cárcel, es un preso, y es un preso por causa del Evangelio. El perseguidor de los cristianos se convirtió en un embajador del Evangelio y luego se convirtió en un prisionero de Cristo. ¿Dónde está Pablo? Bueno, más datos curiosos, porque no sabemos exactamente dónde estaba. Los estudiosos de veras, no como uno, normalmente todos coinciden en que debió haber estado en Roma por ahí del año 60 al 62, en ese arresto domiciliario que tuvo por 2 años. Sin embargo, no sabemos, porque Pablo estuvo preso en Cesarea y también Pablo pudo haber estado preso en Éfeso en algún momento de sus viajes. No lo sabemos, no sabemos con exactitud dónde, pero estuvo muchas veces encarcelado. Yo no sé si has visitado una cárcel, digo, y espero que no como interno, pero puede ser. Pablo no era un delincuente y está por la causa del Evangelio, está en la cárcel. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de ir. Yo sí, y varias veces. Sin delito, no me veas así. Ya estoy diciendo, ya se me está enseñando que estuvo en la cárcel. No, varias veces he ido, varias veces. Tanto por cuestiones ministeriales como por trámites legales. Y tú puedes ver a alguien en la calle, tú puedes ver a un vagabundo en la calle y puedes compadecerte y ver su pobreza, su suciedad, su miseria y dolerte. Pero la miseria que hay dentro de esas paredes es demasiada. Es demasiada la opresión que hay ahí. Es demasiado, porque es peor que un bote de basura, es donde han puesto ahí a lo peor de lo peor, y sobre todo que hay demasiadas personas injustamente ahí. No te dan ganas de escribir, y menos de escribir lo que vamos a ir descubriendo con esa belleza, con esa forma en la que Pablo, de una manera tan poéticamente, algunos dicen que Efesios es como una sinfonía. Yo no soy especialmente
no me gusta demasiado la música clásica, ¿no? Me gusta otro tipo de música, pero entiendo cuando a veces suenan unos acordes y una armonía que puede elevar tu espíritu y que puede decir, wow, o sea, no importa quién está tocando esto, no lo pudo haber sido inspirado sino solo por Dios, el autor de todo lo que es bueno. Y Pablo está en la cárcel, una cárcel que debió haber estado en peores condiciones de las que tú y yo ahora podríamos ver en una cárcel. Y él es capaz de escribir lo que vamos a mirar en un momento. Ahora, no solo pensemos en que él está en la cárcel, sino hay una historia con los efesios. Hay una historia de su ministerio en Asia Menor, en lo que ahora es Turquía. Pablo tiene la primera visita a Éfeso en su segundo viaje misionero. Acompáñame rápidamente a Hechos 18. Hechos 18. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero es importante entender las circunstancias, porque eso le va a dar demasiado sentido a lo que Pablo está escribiendo. Hechos 18 nos va a contar cómo es que Pablo llega a Éfeso. Pablo está en Corinto. Corinto, digamos que está en Europa, casi enfrente de Éfeso, pero hay un mar que los separa. Hay dos formas de trasladarse de un lado a otro, pues un barco o por tierra, que es hacer todo un viaje así, ¿no? Un arco, ¿no? Bueno, Pablo va de regreso a Jerusalén y va a pasar por Éfeso. Hechos 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iba Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto, como Benji. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. Pablo tiene una llegada breve, una estancia breve, pero en el verso 21 dice, otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Y cómo empieza la carta? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Qué importante es entender esto. Ahora, en su tercer viaje, un tiempo después, Pablo va a regresar a Éfeso. Toda esta historia está en el capítulo 19 de Hechos, Hechos 19. Pablo va a regresar y va a comenzar a predicar el evangelio en Éfeso. Y Pablo va a estar casi 3 años viviendo en Éfeso. Hechos 19, verso 8, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente y discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero fíjate, cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera, fíjate bien, que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, etc. Comienza a haber muchos milagros. Comienza a haber cosas que no habían sucedido en otros lugares, por lo menos no de la manera en la que está descrito aquí. Pablo está más de 2 años, Pablo predica el evangelio allí, se oye la palabra, el evangelio por toda Asia, y suceden estas situaciones. Bueno, no quiero tardarme más, pero llega un momento en que la ciudad se conmociona, la ciudad de Éfeso se conmociona de tal manera que hay un tumulto, que hay una rebelión.
en la ciudad, porque la gente se estaba convirtiendo. Y la gente estaba dejando de practicar y de vivir como antes vivían. Y ahorita voy a entrar a ese detalle. De tal manera que hay toda una revuelta en la ciudad y Pablo tiene que irse. Pablo vivió un gran, vamos a decirlo así, éxito ministerial en esa zona, en Éfeso y en toda la zona de Asia Menor, pero también eso le llevó a una intensa persecución. En 2 Corintios, acompáñame, esto es importante entenderlo porque quiero que comprendamos y que entendamos lo que Pablo está viviendo y para que entendamos lo que él está escribiendo. 2 Corintios capítulo 1, versos 8 al 9. Pablo va a escribir después una carta a la iglesia en Corinto y les va a decir esto. Fíjate bien, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia, de la cual Éfeso es la capital. Eso no lo dice Pablo, eso lo estoy diciendo yo. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Fíjate, de qué tamaño fue el éxito, pero de qué tamaño fue la persecución, que dijo, no la vamos a librar, ya nos vamos a casa. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Así que Pablo no está en una gran terraza frente al mar Mediterráneo. El que está escribiendo esta carta es un hombre que, habiendo sido perseguidor de los cristianos, se volvió en un apóstol, en un mensajero, y que por la voluntad de Dios y por la causa del evangelio se convirtió en un predicador, en un mensajero que fue perseguido en esa zona a tal grado que pensó que iba a morir. La cárcel puede ser un lugar donde él se pudo haber hundido, donde él pudo haber renegado, donde él pudo haberse ahogado en la desesperación. Sin embargo, aunque pudo haber estado enterrado en tierra o en un calabozo, él pudo ver la luz de Cristo y pudo comprender y abrazar una vez más la belleza del evangelio. Pablo, es ese Pablo el que está escribiendo, es ese mismo Pablo el que está diciendo. Entonces, cuando tú y yo leemos estas palabras, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos, a los fieles, que para nosotros nos parece como ya conocemos la salutación, no es una clásica salutación. Sí, es cierto, es una clásica salutación, es el propio estilo de Pablo, pero en esa salutación está demasiada información, demasiadas circunstancias, demasiado contexto. Éfeso era la capital de la provincia de Asia. Era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Era una ciudad que tenía 200 a 250,000 habitantes. Era una ciudad que estaba entre esas 4 ciudades, Antioquía, Corinto y Alejandría. Pablo dedicó más de 2 años a esa ciudad. Éfeso era un puerto comercial, controlaba las rutas comerciales otra vez de Asia, de Oriente hacia Occidente, de Asia a Europa, donde se trafica, y lo digo en buenos términos, donde se pasan mercancías, pasan personas y pasan ideas, conceptos. Las ciudades que se vuelven así, se vuelven cosmopolitas y se vuelven en un centro que se convierte en una mezcla de ideas, de personas, un lugar donde también hay mucho pecado y mucha confusión. Pero en particular en Éfeso había un culto especial por Artemisa. Allí estaba el templo de Artemisa, pero el templo de Artemisa, o Diana, como también era conocido, era además de un templo pagano, religioso, era como el centro mundial del comercio, el World Trade Center. Era un banco ahí
no solo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, sino que ahí se despachaba dinero, se despachaba la religión, se comerciaba, se entregaba, se acordaba. Y era una ciudad sumamente religiosa, los efesios, y a partir de ahí la zona era una ciudad muy religiosa, pero tendiendo a la magia. Les gustaba la magia, les gustaba lo oculto, les gustaba estas cosas esotéricas. Adoraban a Artemisa, fíjate bien, y al mismo tiempo un ciudadano romano, un habitante del Imperio Romano, no solo adoraba a una deidad, que en este caso su virgencita era Artemisa, sino veneraban al emperador como Dios, tenían que darle culto. Y un habitante de esa zona tenía que hacer demasiados rituales y cumplir con varios, por esa forma esotérica, por esa superstición, quise decir, hacía demasiados conjuros, amuletos, y entonces Isis les ofrecía protección, y Serapis les ofrecía bendiciones, prosperidad comercial, y Mitra les daba fuerza a los hombres, y Cibeles le garantizaba fertilidad a las mujeres, y entonces tenían que estar dedicando tiempo, rituales, dinero a todos estos cultos y a mantener todos estos cultos. Quiero que pienses lo cansado que es tener que estar buscando a qué Dios le agradas. Y que si no haces bien, si no enciendes la vela, si no lo haces, si no dices la frase mágica, si no lo haces de esa manera, imagínate la fatiga espiritual que puede significar el tener tu vida que entregársela a estas supersticiones e ideas. Pero un día Pablo habla del Evangelio de la gracia. Y les dice, hay un Dios, no hay varios. Y les habla de Cristo. Y les habla del plan, y les habla del Evangelio. Imagínate lo que sucedió en esa ciudad. Imagínate lo que sucedió. Por eso Pablo escribe, gracia y paz a ustedes de parte de Dios. Imagínate el descanso que fue encontrar que no había dioses, sino había un Dios. Que no era un Dios como pensaban, un Dios caprichoso y enojado. ¿Sabes que la mayoría de las culturas, y en ese tiempo la cultura greco-romana, pensaban que los dioses nos habían creado por un error? Y entonces los dioses estaban enojados con nosotros. Entonces nosotros teníamos que estar propiciando, ofreciendo sacrificios, rituales constantemente para calmar a los dioses y ganar su favor. Pensaban que había pluralidad, que había que hacer muchas cosas. Y Pablo les dice, gracia y paz de Dios. ¿Cómo presenta a Dios? ¿Cómo qué? Como un padre, no como un ser extraño, alejado, enojón, odiando a la humanidad y viendo cómo le hace imposible la vida a los habitantes de la tierra. Porque de eso trata toda la mitología griega. Te la ahorro, la lectura. De eso trata. Eso es lo que creían. Pero ahora, déjame que veas esto. Ahora, si esas eran las circunstancias de la ciudad de Éfeso y de Asia Menor, ¿qué sucedía cuando uno de estos ciudadanos, habitantes de esa ciudad, se volvía cristiano? ¿Qué crees que pasaba? No era fácil, ¿verdad? No era nadita fácil. No era fácil. Primero, la vida social estaba llena de muchas festividades religiosas. Todos los eventos grandes eran comunitarios y eran dedicados a una deidad. Así que lo primero que te ganabas es que córtalas, mi hermano. Ya no te quiero, ya no te conozco. Aislamiento. Y eso te lleva a que, si ya no vas a vivir de la misma manera en que vivías, ya no vas a hacer estatuitas, ya no vas a hacer conjuros, ya no vas a vender pócimas. Vas a perder tu trabajo. Y además de todo,
te vas a volver en un perseguido del imperio, porque va a venir una presión política, porque ya no vas a rendir culto al emperador. Así que había consecuencias sociales, legales, políticas. Imagínate lo que significaba que tu propia familia te rechazara. Por eso Pablo va a dedicar en esta carta, capítulos 5 y 6, muchos consejos para los cristianos de cómo vivir el matrimonio, cómo vivir en familia, cómo vivir con los hijos, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los patrones, cómo tratar a los empleados. Por eso Pablo dedica y les da toda esa instrucción. De hecho, te adelanto, la estructura de esta carta es muy sencilla. Está dividida en dos partes. Capítulos 1 al 3 nos habla de lo que Dios ha hecho. Capítulos 4 al 6 nos habla de lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así de sencillo está dividida esta carta. El Evangelio cambió todo, pero llevó un costo. Porque el convertirte en cristiano no era una decisión privada nada más, sino tenía una implicación comunitaria, ciudadana. Era una declaración pública, pero también era una declaración política, porque implicaba en ese tiempo que tu lealtad ya no era para el emperador. Aunque tu lealtad civil sí, porque no te estabas rebelando contra él, pero como se confundía el culto religioso con la civilidad, entonces eso era lo que traía como consecuencia para los cristianos en aquel tiempo. Ahora, no es muy distinto de lo que tú y yo vivimos el día de hoy. No es muy diferente. Porque el Evangelio siempre va a desafiar los sistemas de poder, las tradiciones, las costumbres. Siempre va a cuestionar las lealtades establecidas. El Evangelio va a ofrecernos libertad, pero también viene con un costo real. Y lo que Pablo está diciéndonos en este texto es: ustedes viven en una realidad, viven en una ciudad, la ciudad de, pero ustedes tienen una nueva identidad. ¿Por qué? Porque Cristo es quien los ha trasladado, santificado, apartado, los ha movido de una realidad a otra realidad. Tú y yo vivimos esa realidad, aunque a veces nosotros nos miremos a nosotros mismos y no sintamos y no veamos resultados. Vivimos en una realidad, la realidad del reino de Dios, y tenemos una nueva identidad. Él nos ve, nos ha concedido por su gracia y nos ha dado restauración, reconciliación. Ahora somos santos y fieles. Pero en este contexto en el que vivimos ahora, tú y yo también podemos vivir en una prisión, en la prisión del éxito, del dinero, de la seguridad, del estatus, del placer, de la aprobación, del ahora y del presente. Y si a eso le agregamos las experiencias de la vida humana, la alegría, el dolor, el sufrimiento, la muerte, podríamos muchos de nosotros venir aquí y sentirnos como Pablo, o sentirnos como los efesios también, perseguidos, ¿verdad? O aprisionados. Pero esta carta nos viene a decir y nos va a explicar a lo largo de todas estas semanas que lo estemos haciendo, que hay gracia y paz para ti y para mí. Que hay un Dios, que hay un plan y que hay una buena noticia. Pablo nos va a explicar eso. Hay un Dios y ese Dios es como un padre. Es un padre que es proveedor, que es protector, que está presente, que es paciente y que su voluntad, que todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno, y que todo lo que Dios ha querido es salvar a la humanidad. Eso es lo que nos va a decir Pablo a lo largo de todo el estudio de esta carta. Pablo nos va a enseñar, nos va a mostrar cosas básicas del cristianismo, pero cosas necesarias que tú y yo tenemos que continuamente recordar. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Para entender nuestra nueva identidad, quiénes somos ahora nosotros en Cristo, y entonces cómo debemos vivir. La pregunta es, ok, yo veo un mundo caído, yo veo un mundo en decadencia,
Yo miro mi propia realidad y a veces pienso que no puedo ser ni santo ni fiel. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué Dios no hizo todo que nada pasara? ¿Por qué Dios hizo las cosas así? ¿Te has preguntado eso? Bueno, la respuesta está aquí en el Evangelio. Y sí, Pablo, y como lo vamos a empezar a estudiar las siguientes semanas, Pablo va a hablar de un misterioso plan. Bueno, sí, un plan que fue ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia. Querida familia, hay un Dios, es lo que está diciendo Pablo. Hay un plan y hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios nos salva. Y Dios nos salva aunque sigamos en esta ciudad terrenal. Y Dios nos salva y nos rescata y nos enseña quién es Él y qué nos ha concedido para que entonces podamos vivir santos y fieles en esta ciudad. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar en esta carta. ¿Quién es Dios? Lo que Dios ha decidido. ¿Cómo lo ha llevado a cabo? Y eso es una buena noticia. Eso es el Evangelio. Como dice Efesios 1:13 en la Nueva Traducción Viviente, la buena noticia de que Dios los salva. Eso es lo que Él está recordando. Y no voy a entrar más a detalle y voy a concluir. Lo va a hacer Pablo con una explicación maravillosa en los versos 3 al 14, de una manera preciosa y hermosa que vamos a empezar a estudiar la próxima semana, donde vamos a descubrir cómo Dios nos amó antes de haber hecho el mundo, cómo Dios es rico en misericordia y en amor, y cómo Él quiere que tú y yo vivamos una vida digna, una vida de acuerdo al llamado que hemos tenido. Una vida regalada, una nueva vida dada por Él, gracia y paz. Por eso, querida familia, tenemos que recordar nuestra realidad y nuestra identidad. Tenemos una nueva realidad, estamos en Cristo, pero estamos también en la ciudad en esta tierra. Ahora tenemos una nueva identidad, somos santos y fieles en Cristo Jesús. Somos apartados y hemos sido llamados a permanecer sin importar las circunstancias. Y ahora, ¿sabes qué? Tenemos un propósito. No somos un accidente de la naturaleza, no somos el accidente de una chispa que creó todo lo que está aquí. Tú y yo, aunque no lo puedas creer hoy, participamos de un plan, de un Dios que es nuestro Padre, al que no se le ha escapado nada. Participamos en el plan de Dios. Tú y yo estamos en esa historia y somos parte de esa historia, no en una agenda personal de alguien, no en una agenda temporal. Estamos en la agenda de Dios y la agenda de Dios es una agenda que se construyó desde la eternidad. Y eso nos da esperanza porque ahora tú y yo vivimos y podemos disfrutar de la gracia y de la paz que solo Él nos puede dar. Esto es lo que vamos a descubrir, verso a verso, semana a semana, conforme vayamos avanzando en esta hermosa carta que tenemos ahora, no de Pablo para nosotros, sino de Dios para nosotros. Ahora, termino. Si tú te sientes dividido, fragmentado, apachurrado, cansado, agobiado, dudoso, triste, flaco y ojeroso y sin ilusiones, si has creído o no en el Evangelio, la respuesta es el Evangelio. La respuesta es abrazar esto. Porque lo que Pablo nos va a llevar es a conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y entonces vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Si hay algo que buscamos en estos tiempos es plenitud, paz, tranquilidad. Y este mundo no nos lo puede dar. Nada en este mundo nos lo puede dar. Solo nos puede dar la realidad del Evangelio con una nueva identidad
que nos da el Evangelio por la obra de Cristo Jesús. Así que no importa cómo te sientas hoy, abraza lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Gracia y paz. Y yo te invito a que ahí en tu lugar, ahí donde estás, levanta, pon tu corazón delante de Él y más que tu petición o más que tu necesidad, dile: Señor, aquí estoy, háblame. Quiero redescubrirte, quiero conocerte más, quiero experimentar el amor de Cristo y quiero ser lleno de esa plenitud en mi vida. No solo el día de hoy, sino a lo largo de este estudio que transforme nuestra existencia y nuestras vidas. Acompáñame a orar. Señor, aquí estamos cada uno de nosotros porque tú nos conoces, tú sabes quiénes estamos aquí, tú sabes nuestro pasado, Señor. Tú conoces nuestras aflicciones, nuestras prisiones, nuestros temores, tú conoces nuestra vida, conoces nuestros errores, nuestro pecado, Señor, porque es lo que nos ha arruinado, el pecado, Señor. Nuestra rebeldía a ti es lo que nos ha arruinado. Y Señor, estamos buscando constantemente algo que sacie, algo que llene, algo que nos dé sentido y sabemos que es el Evangelio. Sabemos que eres tú, Señor. Así que hoy junto con todos mis hermanos, todos nos presentamos delante de ti, Señor. Y una vez más abrazamos la gracia y la paz que nos has concedido en Cristo. Y te pido, Señor, y todos te pedimos, que no solo hoy, sino a lo largo de este estudio en la carta a los Efesios, Señor, aclares nuestra vista, disipes toda duda, Señor, nos permitas mirar lo que tú has hecho, lo que tú eres, lo que nos has concedido, lo que ahora somos en Cristo y la esperanza a la que hemos sido llamadas y llamados, Señor, a una vida llena de tu plenitud en medio de cualquier circunstancia. Señor, has cambiado nuestra realidad y nos has dado una nueva identidad. Así que nos entregamos a ti, Señor. Habla y sigue hablando en nuestras vidas. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.